Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Akeltoy Escritor. Bueno, hemos llegado ya a agosto, este octavo mes del 2026, que además agosto es el mes aniversario del canal de Keltoy Escritor, teniendo presente que Keltoy Escritor nació un 28 de agosto del 2020, en plena pandemia. Literalmente siento que pasó un montón y a la vez no. Es como, bueno, raro. Pero bueno, no es la temática de hoy, solamente estamos inaugurando eh, el mes aniversario de Keltoy Escritor. Bueno, y hoy vamos a hablar, como bien titula el video del día de la fecha, sobre lo que es la identidad. Para eso voy a compartir la lectura de un texto, de un análisis más bien psicológico de lo que es la identidad, y en concordancia con eso vamos a abordar algunos tópicos desde lo personal y también para debatir sobre lo que es la identidad. Este tema lo venía pensando hace rato para abordarlo en el canal y bueno, ha llegado el día de hoy, en este viernes, primer viernes de los 4 viernes que tiene agosto del 2026. Y como verán, me puse mi bata rosa. Un poco, dije, la verdad, no sabía qué ponerme honestamente, pero dije, voy a ser yo en mi esplendor. Así que me puse la bata. Bueno, esto es la intro, así que los dejo con esta temática que vamos a abordar hoy, que es identidad, con esta lectura y luego con eh, el debate, por así decirlo. Así que bueno, como siempre, espero que les guste. Esto que les voy a compartir lo saqué de un centro de psicología de Madrid llamado CICE, ¿sí? En el que, bueno, vamos a hablar justamente de lo que es la identidad y la construcción de la identidad. La construcción de la identidad implica comprender, representar y ser consciente de quiénes somos y de cómo nos consideramos social y personalmente, implicando facetas subjetivas como la individualidad, el autoestima, la capacidad de autorreflexión y autoobservación, así como la conciencia de uno mismo. La identidad es el conjunto de características y rasgos que percibimos de nosotros y que nos permiten definir, frente a los demás, quiénes somos, qué deseamos y hacia dónde queremos dirigirnos en nuestro desarrollo vital personal, relacional, profesional y social. A nivel cognitivo, requiere de la capacidad de sintetizar e integrar identificaciones previas en una imagen personal relativamente estable y progresivamente más integrada entre sus distintas facetas. Además, para definir una propia identidad, es necesario cierto desarrollo del pensamiento operacional, tanto formal como abstracto, que permite realizar predicciones sobre el futuro, así como considerar de manera simultánea distintas alternativas de elección, deseos y necesidades. El proceso de construcción y consolidación de la identidad se prolonga a lo largo de toda la adolescencia e inicio de la etapa adulta. En muchos casos requiere de numerosos intentos antes de empezar a poder considerarse relativamente estable o definitiva. Los distintos modelos teóricos identifican dos periodos evolutivos clave para su definición que oscilan entre los 15 y 18 años, según Erickson, del año 1963, y según una visión más prolongada, entre los 18 y los 22 años, autores como Marcia, Lavoe, Waterman, Archer, Mailman coinciden. Un mecanismo central en el proceso de construcción de la identidad es la identificación, un proceso inter e intrasubjetivo que nos acompaña desde la primera infancia, que puede tener efectos tanto positivos como negativos, en función de las características de la persona de referencia que ejerce de modelo de identificación, así como de nuestra relación con ella. El mecanismo de identificación implica hacer propias creencias, conductas, maneras de ser y actuar de una persona de referencia que ejerce de modelo. Se basa en aspectos tanto personales de quien se identifica como de comparación y cognición social con el modelo de identificación, que puede ser una persona significativa del entorno familiar, extrafamiliar o del grupo de pares. A lo largo del proceso de construcción de la identidad nos podemos identificar con distintos aspectos del modelo de identificación y es especialmente relevante su rol social. Esto porque identificar e identificarse con un rol social es un elemento básico en la formación de la identidad
de los jóvenes. Bueno, luego de esta lectura viene la parte que yo decía, bueno, el debate, no debate. Y es básicamente porque decidí hablar de este tema. Un día tuve un intercambio, no sé si categorizarlo como discusión, pero sí un intercambio de palabras con un pariente cercano, hablando sobre, por ejemplo, las diferentes perspectivas respecto del origen o identidad original de mi familia. En este caso puntual, por ejemplo, de la figura de mi padre. Y ese cuestionamiento, ese cruce de palabras que tuve con esta persona, me hizo reflexionar cuántas veces a lo largo de mi vida me cuestionaron mi origen, me cuestionaron mi orientación sexual, me cuestionaron incluso que yo use los dos apellidos. Sí, aunque usted no lo crea, hay gente que me ha cuestionado que yo usara el apellido de mi papá y de mi mamá. Eh, sí, me ha pasado en más de una oportunidad. De gente diciéndome, no, 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 pero si en tu DNI argentino solo figura el apellido Rodríguez, entonces vos sos solo Rodríguez y el apellido... Yo recuerdo, vamos a arrancar con esto, con el tema de los dos apellidos. Me acuerdo que, bueno, por parte de papá, toda la familia que es gallega tiene doble apellido. Pero porque es una cuestión de tradición española, no porque vengamos de familia noble o de familia adinerada, ni mucho menos, simplemente una cuestión de papeleo, así como hace unos años acá en Argentina también se acostumbró a llevar doble apellido, bueno, en España siempre, o al menos desde mis antepasados más cercanos, siempre todos doble apellido, eh, no por una cuestión de alcurnia. Pero recuerdo que yo en mi adolescencia empecé a usar los dos apellidos. Por la sola lógica de decir, si yo soy hijo de mi papá, y soy tan hijo de mi papá como de mi mamá, tiene toda la lógica del mundo que tenga los dos apellidos y que use los dos. Más allá de que, como comentaba hace un momento, en mi DNI argentino no figuraran. No así, como, bueno, al ser hijo de un gallego también tengo nacionalidad española, gallega, y todo lo que es el papelerío español en mi nacionalidad gallega, española, tengo los dos apellidos. Eh, Hago una corrección porque dije española gallega. No estoy usando español y gallego como sinónimos. Solo coinciden que justo mi papá es de Galicia, era de Galicia, y por eso estoy diciendo español gallego, ¿no? Cabe aclarar eso. Pero recuerdo que se me ha cuestionado muchas veces, incluso el valor que yo le doy a la sangre que corre por mis venas y a la cultura en la que me formé, y también fue muchas veces cuestionado por allegados y por parientes por parte sobre todo del lado de mi madre, donde no hay tanta conciencia, no solo con el derecho de sangre, que no tienen por qué conocerlo, sino por una cuestión de experiencia de vida, ¿no? Mi papá no solo que era gallego, sino que yo me crié en un entorno bastante gallego, con mi abuela, mi tío, mis primas, primos, tíos abuelos. La casa donde vivo, desde que tengo uso de razón, fue hecha por gallegos. Y tengo una impronta cultural gallega bastante fuerte, por lo cual no es algo alocado que yo me sienta tanto de un lado como del otro. Sin embargo, también, ¿no? Esto fue bastante cuestionado. Ya hoy día no, pero en su momento y a mí me dolía que me cuestionaran, ¿no? El hecho de por qué, ¿no? De ningunear el uso del apellido de mi mamá, de ningunear este sentimiento de doble pertenencia nacional, eh, tanto argentino como gallego, eh, que eso más que nada hoy día está como más como validado por mi entorno, pero en su momento la pasé bastante mal porque me dolía que no, sobre todo que me quisieran imponer algo que yo no sentía. Le he dicho a más de una persona cuando me confrontaban, es decir, a mí lo que diga el DNI argentino no me va a representar, porque en ese DNI no está el apellido de mi mamá, y yo soy tan hijo de mi papá como de mi mamá. Eh, y me ha pasado de frenarle el carro a más de una persona cuando me confrontaban desde ese lado. Eso por un lado, ¿no? En cuanto al origen. Y en esta cuestión bipartita de mi caso particular, que sé que a muchos también, o sea, a mí en mi caso me toca ser hijo de un
un gallego y una argentina, pero hay muchos que son hijos de, ¿sabes? De un uruguayo o una uruguaya y un argentino, de un italiano, o de un boliviano, o paraguayo, o peruano, o lo que fuere. Y la identidad pasa por una experiencia personal, pero está claramente, netamente vinculada al entorno, como bien dice el texto que acabo de leer. Uno tiene un modelo de referencia, tanto para bien como para mal. En mi caso particular se dio de esta manera. Eh, Qué difícil que es a veces no respetar la identidad del otro, respetar al otro. Y eso por un lado en cuanto a la identidad de origen, de nacionalidad, de identidad incluso filial, porque esto del apellido no pasa por si uno es argentino o gallego, sino por quién sos hijo y por quién te sentís representado. Y por otro lado también acá viene la cuestión un poco más de género, eh, que básicamente, como esto dije en más de un video, cuando yo era chico, yo me crié en un contexto en el cual el varón tenía que ser de determinada manera y la mujer de otra, y estaba esa imposición, que como dije también en más de un video, que no solo era parte de la parte religiosa, sino también de la social, de la escolar, de la familiar, de cómo tenía que ser un varón, que tenía que tener determinados gustos, determinados intereses, determinadas formas de ser que claramente conmigo no iban. Y bueno, yo fui construyendo mi identidad en base a lo que a mí me representaba. eh, y también, ¿no? Esta cuestión de todo en su momento donde se, se me terminó generando culpa por sentir atracción por los varones y en algún momento llegué a tener tanta culpa que quise heterosexualizarme porque era la norma en su momento. Que bueno, sigue siendo el mundo heteronormativo, ¿no? Pero me refiero, en esa época había mucha menos conciencia y era lo dominante más que en esta época. Y bueno, ¿por qué traigo a colación todo esto, no? Porque, bueno, a mí me pasó de que me cuestioné en cuanto a lo identitario nacional, a lo identitario filial, a lo identitario de género, pero bueno, así como está este tipo de identidades, bueno, también está lo partidario político. En mi caso particular también me ha pasado. Hay determinadas preferencias políticas que tienen mayor o menor o mejor prensa. Y también hay uno tiene que ir como decir, bueno, tener valor para poder decir, no, yo pienso esto, esto y esto, y forma parte de mi identidad y de mis valores. Y bueno, también ahí aprender a lidiar con el rechazo también, ¿no? Que eso también es otra arista fuerte. Lidiar con el rechazo de la identidad de uno. Digo, hay gente en cuestión de género, hay gente homofóbica, en la cuestión de la nacionalidad hay gente racista, en cuanto a lo filial, bueno, ahí entrarían más los pleitos familiares. Y en cuanto a lo político o partidario, bueno, ahí en el caso particular de Argentina, por ejemplo, bueno, tenemos la cuestión del peronismo y el antiperonismo. En otros países es por ahí comunismo versus anticomunismo bueno, sí, o izquierda versus derecha. Y andar por esos caminos de la identidad no son sencillos y a veces uno se deja arrastrar por la corriente. Hay personas que no tienen la fortaleza como para poder defender su identidad y hay otras que, bueno, que luchamos día a día porque nuestra identidad sea respetada y reconocida. Eso sin mencionar, por ejemplo, y ahora viene en mi mente, por ejemplo, las personas no binarias, que eso tiene que ver más con la identidad de género, las que salen de lo... Bueno, es que a todo esto en la identidad también está esta cuestión de lo binario. Por ejemplo, yendo a lo nacional, ¿no? Si naciste en tal lugar, sos de tal lugar. Y si no, no sos de tal lugar. Y la realidad es que hay muchos inmigrantes que se van a otros países y se consideran del lugar que los acogió. Y por ahí no se sienten representados por el lugar donde nacieron. O por ahí sí. Por ejemplo, el caso de mi papá. Mi papá murió siendo español, siendo gallego. Él nunca dijo, no, yo no soy español, no soy gallego. Pero también tenía su parte argentina, porque pasó gran parte de su vida en Argentina. Entonces, no es o sos de una nacionalidad o sos de otra, o sos de donde naciste o no. Y no, la realidad es que no. En la vida no es todo blanco y negro, no es todo o sos de Boca de River, o sos peronista o antiperonista, o sos de acá o sos de allá. Somos como
un conjunto de experiencias y de vida. No es todo, no es todo binario, no es todo tan básico y sencillo, pero bueno, entiendo que también vivimos en tiempos donde la polarización vence y vende, y donde, por ejemplo, acá en Argentina hoy o sos cuca, o sos libertario, o sos esto, o sos aquello, y la confrontación y el denostar al otro también está como muy, muy de moda, y el anular al otro también está muy de moda. Pero bueno, todo esto que yo estaba contando en cuanto a mi experiencia no es de esta época, viene de larga data, y a lo largo de mi vida he tenido que lidiar con gente que eh, me, me negara o me quisiera imponer una identidad que me era ajena, básicamente. Y a veces continúo lidiando con algunas cuestiones, como este intercambio de palabras que tuve con este pariente hace no tanto, que me llevó a reflexionar la pucha, cómo he sido cuestionado. Y eso me llevó a pensar cuántas personas, ¿no?, son cuestionadas en su identidad y tienen que bancarse que otro les venga a decir lo que son. Fíjate tú, fíjate tú. Así que bueno, les invito a que respetemos al otro, a que escuchemos la experiencia del otro y a que no queramos imponer nuestros pensamientos y nuestras formas al otro. Que lo escuchemos, que lo comprendamos, que seamos empáticos y que el otro es el otro y nosotros somos nosotros. Ay, qué reflexión, Aristóteles, diría Martín Sirio. Pero la realidad es que sí, nos hace falta más escucha, más comprensión de la experiencia, del recorrido del otro, de sacarnos un poco, ¿no?, nuestros propios anteojos y dejar de ver todo con nuestros ojos, que no es fácil, no es para nada fácil ponerse en el lugar del otro, entender y respetar al otro y a su recorrido y a su experiencia. Así que nos invito a fomentar más el diálogo, la escucha activa y conocernos y escucharnos más. Sobre todo en esta época donde la hiperconexión también nos hace vivir como en una burbuja, en microclimas, y buscar por ahí lo más parecido a nosotros y alejarnos a lo distinto cuando en la diversidad está la riqueza. Eh, Claramente, no en los guetos, en la diversidad está la riqueza. Así que bueno, es por esta razón que elegí el tema de la identidad, porque creo que más allá de que yo me sentí muy interpelado, creo que es un tema que nos atañe y nos involucra a todas, a todos y a todes. Bueno, chicos, chicas y chiques, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que no haya sido un embole y que bueno, nos invite básicamente a reflexionar sobre lo que somos nosotros, sobre lo que buscamos ser y sobre el respeto hacia los demás. Y a escuchar más. Los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.